Nora, Norita, hermana, amiga, compañera, guerrillera del amor y de la paz, entregaste lo mejor de tu ser, morir para dar vida. Tus hermanos de lucha te llevaremos siempre en el fusil libertario, en nuestro corazón de niño, con tus ideales en alto. Heroína de Nicaragua, solidaria, fraterna, sempiterna. Los lagos se desatan, los volcanes se retuercen, la patria te lo agradece. Hoy naciste a la eternidad, entregando lo mejor, el día de la amistad, el día del amor. Argel, 14 de febrero 1988. Dedicado a Nora Astorga, hecho por tu hermano César Vega. La compañera Nora Astorga Gadea nace en el año 1949. Su familia, allegada al clan de los Somoza, es considerada privilegiada. En efecto, su abuelo era un general quien llegó a ser ministro de defensa bajo la dinastía y su padre fue él mismo militar de carrera. Su educación es confiada a las monjas del Teresiano y es ahí donde desarrolla, a medida que va creciendo, una conciencia social hasta entonces inexistente. En verdad, las tareas de catecismo se realizan con los barrios marginados de Managua, donde descubre pobreza y miseria. A los 19 años, en el año 1967, cree en la necesidad de cambio de régimen y se declara conservadora, rompiendo con la tradición familiar. Participa en las manifestaciones de Fernando Agüero y conoce la represión brutal de la policía militar en contra de su propio pueblo. Su padre, encolerizado, la trata de irresponsable y la manda a Estados Unidos para que estudie medicina y se aleje del escenario político. Durante su estadía en el pesado vecino del norte, siente vivamente la segregación social, la exclusión, el racismo y es testigo directo de la lucha de Martin Luther King Jr. Abandona la carrera de medicina en la que no se siente a gusto y comienza a estudiar leyes antes de regresar a Nicaragua. Así, en el año 1969 ingresa en la Universidad Centroamericana y obtiene la licenciatura en Derecho. Ahí estudió y descubrió a Sandino a través del libro El pequeño ejército loco de Gregorio Seltzer. En la universidad se une al Frente Sandinista de Liberación Nacional a través de un dirigente estudiantil llamado Alfonso García y conoce luego a los comandantes Carlos Agüero y Óscar Turcios. Con este último seguirá apoyando a la organización en materia logística. Su trabajo consiste entonces en hallar casa de seguridad a los miembros del frente, transportarlos y sirve de correo al compañero Turcios. Se relaciona con José Benito Escobar, Ricardo Morales Avilés, entre muchos otros de los muchachos. De Sandino aprendió que la vida no puede ser la comodidad, el dinero, que no nacimos para tener bienes materiales. Pero en el año 1972 se casa con el señor Jorge Jenkins, con quien tiene 2 hijos, por lo que reduce su participación en la organización guerrillera. Se divorcia 4 años más tarde, en el año 1976. Para ese entonces, ella ejerce la abogacía
y es jefe del personal de una de las más gran compañías constructoras de Managua, manto que le permite volver discretamente a sus actividades subversivas. Al morir el doctor Pedro Joaquín Chamorro en el año 1978, se da cuenta que la única manera de acabar con la tiranía es a través de la lucha armada. Se presenta la oportunidad de eliminar al GN1, general Reinaldo Pérez Vega, apodado El Perro, jefe del Estado Mayor somocista, un torturador famoso por mostrar excesiva brutalidad en contra de los presos políticos, un pervertido sexual que chantajeaba a las mujeres a cambio de favores, responsable de muchas masacres, como la de los Sabogales en Masaya, donde cayó masacrado por oficiales de la EBI el comandante Camilo Ortega Saavedra. En el operativo político-militar de justicia revolucionaria, organizado a través de la unidad de combate Camilo Ortega y sus escuadras Arnoldo Juan y Moisés Rivera, era inicialmente previsto secuestrar al Perro Vega y cambiarlo por presos políticos. El 8 de marzo, la compañera Astorga recibe la orden de acceder al hostigamiento y acoso del general, a quien invita a su casa para pasar la noche, haciéndole creer que se sentía lista para entregársele con la misión de tenerlo desarmado para los eventos posteriores. Los comandantes Raúl Venerio, Walter Ferretti e Hilario Sánchez se habían introducido previamente en la casa. Al oír el vaso rompiéndose contra el piso, como señal acordada para lanzar el operativo, buscaron cómo inmovilizar al general, quien era experto en artes marciales militares. Al ofrecer una resistencia feroz, el comando se ve en la obligación de degollar al asesino militar, cuyo lema era beberse la sangre del pueblo. La compañera Astorga comienza entonces una vida clandestina y tiene que abandonar a su hija, su hijo y su vida tal como la conocía. Se une primeramente al Frente Norte, donde la mandan. Luego, al cabo de varios meses, es enviada al Frente Sur. En ese nuevo mundo, descubre un ambiente de fraternidad y solidaridad excepcional, toda clase social confundida. Yo empecé a colaborar con el Frente a finales de 1969. Cuando regresé de los Estados Unidos, me contactó un de la universidad y mis primeros contactos pues fueron para hacer trabajos de correo, ¿no? Llevar notitas, traer notitas, traslado de compañeros clandestinos de Managua, León, Chimandé, etc. Después me mandaban a hacer viajes a Honduras, generalmente a Honduras, ¿no? A hacer contacto con algunos compañeros allá y regresar con información, etc. Más que todo esa fue mi colaboración durante los primeros años, ¿no? ¿Cómo es esa vida clandestina? Mira, al principio es difícil, ¿no? Porque después de tener una absoluta libertad, pues como yo tenía un trabajo, era ejecutiva de una empresa, tenía una libertad absoluta, pues, y de repente estar circunscrita nada más a una casa y a estar saliendo solo en ciertas horas de la noche y cumpliendo todas las medidas de seguridad, pues al inicio te sentías un poco extraño, ¿no? Creo que cuando salí por primera vez a la luz del día me sentía muy rara, pues. ¿Cuál es tu profesión? Soy abogado y notario. ¿Y ejerces? Sí, ejercí por 5 años hasta que me vine, pues mi último día de trabajo fue el 7 de marzo. Bueno, la mayoría de mis compañeros son personas lindísimas, ¿no? Son muchachos, es decir, muy idealistas, honrados, honestos, directos, y muchachos que tienen un gran cúmulo de ideales y de aspiraciones, pero no de aspiraciones personales, sino de aspiraciones de lo que ellos pueden aportar al proceso revolucionario que lleve a la liberación a nuestro país. Entonces son personas tan totalmente distintas
con las que convivimos a diario pues en el otro tipo de vida, ¿no? Los compañeros aquí son de diferentes extracciones, ¿no? Tenemos muchos compañeros campesinos, obreros que se han formado en la organización, incluso que han aprendido aquí a leer, a escribir y a formarse, ¿no? Después tenemos un estrato de pequeños burgueses, profesionales, pues estudiantes, personas así, ¿no? Entonces realmente en la organización tenemos casi de todo tipo de personas, ¿no? Pertenecientes a los diferentes estratos sociales. Después del triunfo, es nombrada viceministra de Justicia por un corto lapso de tiempo y luego la asignan como responsable de juzgar a los guardias nacionales que cayeron presos antes de ser nombrada como jefe de finanzas del Ejército Popular Sandinista. Dice haber cubierto de esa forma toda esta primera etapa de la justicia revolucionaria, conociendo alrededor de 6.000 casos. En el año 1986, tras haber sido vicecanciller de la República, la compañera Nora Astorga es nombrada embajadora en Washington. Sin embargo, el gobierno de Reagan le niega el placet, por lo que ocupa el cargo de embajadora ante la ONU en Nueva York. En julio de 1987, la compañera Nora Astorga recibió del gobierno revolucionario la máxima condecoración que éste concede, la Orden Carlos Fonseca Amador. Para ese entonces, la noticia de su enfermedad mortal ya era notoria. La compañera Astorga, luchadora inclaudicable, se ve afectada por un cáncer pulmonar. Sin embargo, ella misma decía que no tenía el derecho de descansar, considerando a los cachorros de Sandino que luchaban en las montañas y al pueblo de Nicaragua en general. Tuvo como última tarea denunciar la agresión hecha en contra de su país desde el mismo país agresor. El 14 de febrero de 1988, la compañera Nora Astorga, guerrillera sandinista de ideales y mística puras, desencarna pasando de este modo a lo eterno del recuerdo, donde la semilla de su lucha aún brota en su tierra Nicaragua. El comandante Daniel Ortega, en sus honras fúnebres, dijo que teníamos que llenar el vacío que nos deja con la fuerza de su ejemplo. Ahora, en los meses de la ofensiva final, combatiendo bajo el fuego, en condiciones en las que la victoria y el triunfo seguían siendo una esperanza, pero ella estaba ahí viendo pasar a los compañeros heridos, a los compañeros muertos, y avanzando en su permanencia, entregada a la causa de los pobres, entregada a la causa de los trabajadores, entregada a la causa de la libertad de Nicaragua. Ese fue su comportamiento, destacándose como una militante ejemplar en el frente político, en el frente de masas, en el frente de las mujeres, en la acción comando que se tradujo en el ajusticiamiento de uno de los más connotados verdugos
de la dictadura somocista, siempre avanzando, ocupando el puesto que la revolución le asignaba. En aquellos momentos de lucha contra la opresión y contra la dictadura somocista, y luego, después del triunfo revolucionario. Hoy nos enfrentamos al dolor que nos provoca su muerte. Y este dolor lo compartimos con su madre, con sus hijos, con sus hermanas y hermanos, con sus familiares. Lo compartimos los militantes del Frente Sandinista, lo compartimos los trabajadores nicaragüenses, lo compartimos todos los nicaragüenses que sabemos valorar lo que Nora significó en la historia heroica de este pueblo. Y aceptar ese vacío.